Mira, ese discurso de guerra que Ortega está realizando, en lo fundamental refleja su desesperación. Refleja su desesperación. Ortega está sin salida. Está sin salida. Porque él pensaba que él tenía dos salidas. Una era que iba a aplastar la protesta, que la protesta se iba a acabar tomándose las calles con miles de policías y que la protesta iba a acabar y que todo se iba a tranquilizar, ¿verdad? Eso no ha sucedido, por mucho que ha impedido las grandes manifestaciones, sigue la protesta y la resistencia y tiende a crecer en la medida que él se vuelve más represivo. Y la otra salida que él había estado viendo es que él pensaba que él iba a poder hacer una negociación al estilo de las viejas negociaciones que había hecho con la gente de Partido Zancudo, donde le aceptaban algunas migajas a cambio de que él siguiera mandando y haciendo lo que quisiera. Cuando él se dio cuenta que ni la oposición, ni la Unidad Azul y Blanco, ni la Alianza Cívica, ni la Iglesia Católica le iban a aceptar, ¿verdad?, una negociación para hacer elecciones de mentira, donde no cambiaba nada de fondo, ¿verdad?, entonces él se dio cuenta que no tenía salida ahí tampoco. Entonces yo creo que él empezó otra vez a acariciar la idea de hacer algún tipo de negociación con algunos de los partiditos zancudos y entonces decir, yo voy a ir a las elecciones del 21 con Partido Zancudo. Pero ¿qué sucede? Vino la situación de Bolivia. Y la situación de Bolivia, en lo fundamental, lo que produjo fue el mensaje de que la comunidad internacional y los pueblos latinoamericanos ya no van a aceptar más elecciones farsas. Aquí ya no se va a seguir aceptando que porque alguien se dice de izquierda, revolucionario, populista o la idea que sea, tiene derecho a seguir en el poder a la brava, ¿verdad?, y en vez de hacer elecciones verdaderas, ponerse a hacer farsas, ¿verdad?, como hizo Ortega en el año 2016. Todo el mundo sabe que el 16, cuando él se autoeligió presidente, fue una farsa, porque acuérdate que hizo tres cosas ese año, ¿verdad?, en cosa de 2 meses, ¿verdad? ¿Cuáles son las tres cosas que hizo? Expulsó a los 30 diputados de oposición que había en el Parlamento, expulsó a la oposición de las elecciones y solo dejó partidos colaboracionistas, ¿verdad?, y nombró a su mujer candidata a la vicepresidencia. No, él lo que dijo es que él había estado apostando, dice él, como que esta fuera una apuesta, él había estado apostando la vía electoral, pero que por lo que había pasado en Bolivia, dice, si la vía electoral no era salida, entonces los pueblos tenían derecho a hacer la guerra. Entonces uno pregunta, ¿hacer la guerra a quién? ¿Él le va a hacer la guerra a quién? Aquí no hay un ejército que se llame Resistencia Nacional o que se llame Contra, ¿verdad? Aquí lo que hay es una población civil que está rebelada contra él, que decidió que no vamos a repetir la historia de la guerra. Aquí el único que habla de guerra es Daniel Ortega, ¿verdad? Y entonces él no tiene contra quién pelear. Él solo puede asesinar, él solo puede masacrar, pero él no puede pelear una guerra contra nadie. Yo creo que él está desesperado, se da cuenta que no tiene salida, se da cuenta que el país, él lo está llevando a hundirse, la economía tiende a hundirse cada día más y va a llegar un momento en que él va a puede empezar a tener problemas dentro de su propia fuerza política. Y eso te refleja desesperación, ¿verdad? Porque el problema que él tiene es que él ya sabe que él perdió totalmente el respaldo popular que alguna vez llegó a tener por la bonanza de los 10 años en que estuvo gobernando, ¿verdad? Con los bienes básicos de exportación de Nicaragua en buenos precios, con la cantidad de reales de Venezuela, pero ahora ni tienen buenos precios los productos de exportación, ni hay reales de Venezuela. Mira, la gente del ejército, sobre todo los mandos superiores, saben que el gran error de la guardia del ejército de Somoza fue aferrarse a Somoza e irse al hoyo con Somoza. Y ellos no tenían por qué haber pagado ese precio, simplemente hubieran buscado una salida, pero no contribuyeron a buscar una salida. Lo de Edén a mí me sorprendió realmente porque te refleja que la fractura interna está mucho más a fondo, ¿verdad? Acordate que los sectores, diferentes sectores
del Frente Sandinista no quieren estar afectados por esta guerra más tiempo, ¿verdad? Esta es una guerra que solo le favorece este es un conflicto que solo le favorece a Ortega, y ni a él le favorece, pero al final, como él se quiere quedar en el poder, eso es lo que pasa. Ahora, yo le hago la pregunta a Ortega, o yo le hago la pregunta a la población o a los que nos escuchan y nos ven, ¿por qué creen que Ortega se empecina tanto en aferrarse al poder y dice que va a masacrar y que le va a hacer la guerra al pueblo? ¿Por qué? Conociéndolo, te digo que no es una razón ideológica, no es una razón política. Es simple y sencillamente la mezquina razón de aferrarse al poder para proteger el capital que ha amasado durante 11 años, que no es poco. Ortega ha amasado un capital mal habido de 4.000 millones de dólares. ¿Verdad? Yo fui 15 años diputado en el Parlamento y yo sé cómo se habían hecho los acuerdos de cooperación entre Venezuela y Nicaragua, y que el supuesto era que ese dinero venía al presupuesto de la República para hacer obras de progreso. Pero entraron esos 4.000 millones de dólares en petróleo y eso ni entró al presupuesto de la República, ni es supervisado por la Contraloría General de la República, ni se ha usado en obras públicas, ni se ha usado en obras sociales, porque la mayor parte inclusive de los plancitos esos, plan techo y las gallinas y las vacas, fueron hechas con dinero del presupuesto de la República, en buena medida también. Entonces, ahí hay 4.000 millones de dólares, que no es poco dinero, que está disperso, que está en algún lado, que está invertido, y todo ese dinero que fue producto de la cooperación oficial de Estado a Estado y que es del pueblo nicaragüense. Mira, yo te puedo decir efectivamente que Ortega no participó en la guerra directa en Nicaragua, con la excepción de una acción que hicieron desde territorio hondureño para atacar un pueblito a la orilla de la frontera que se llama Mozonte, ¿verdad? Con la excepción de esa acción, y después se regresaron inmediatamente a Honduras, con excepción de eso, él no estuvo en ninguno de los frentes de guerra aquí. Cuando Ortega llega a Nicaragua, él llega a la ciudad de León, que ya está tomada, ¿verdad?, por una columna guerrillera al mando de la Dora Mariátegui. Y Managua ya ha estado sitiada por columnas al mando de una serie de gente como Joaquín Cuadra, como Rafael Solí, como la Mónica Baltodano, ¿verdad? Yo personalmente estoy en el Frente Norte, ¿verdad? Yo estoy en la zona de Achuapa, de Limay, en Matagalpa, ¿verdad? Y ahí se encuentran Henry Ruiz, de la Dirección Nacional, y se encuentra el mismo Boyardo Arce, que hay que reconocerlo, ¿verdad? Y Daniel Ortega no estaba en Nicaragua. Daniel Ortega entra hasta que todo está controlado. Por eso te digo, si ni siquiera puede argumentar gran experiencia militar en ese sentido. Pero no se trata de eso, pues nada más, que él no la sufriría, evidentemente, sino el problema es que le está amenazando de muerte a todo el pueblo nicaragüense. Eso es lo que está haciendo, y eso es desesperación pura. El escenario ideal para Ortega sería que se levantaran grupos armados que lo enfrentaran para entonces justificar la masacre y justificar la represión militar, ¿verdad? Pero yo creo que tenemos la gran ventaja que el pueblo nicaragüense, tanto los que tuvimos en la acera del sandinismo como los que estaban en la acera de la contra en los años 80, los líderes, todo el mundo dice no queremos la guerra, porque sabemos que la guerra te puede cambiar un régimen pero no resuelve los problemas, con facilidad volvés a caer en los problemas. Necesitamos un cambio pacífico, un cambio de alguna forma cultural, civilizacional, que aprendamos a hacer las transformaciones políticas sin necesidad de estarnos matando entre los nicaragüenses. Creo que esa es la gran ventaja que hay, y esa es la gran desventaja de Ortega, ¿verdad? Por eso es que él está totalmente aislado a nivel internacional, ¿verdad? Y está totalmente aislado a nivel interno, porque esa masacre que mandó a hacer
No había ninguna razón de hacerla. No había ninguna razón de hacerla. Si inclusive algunos de los tranques ya se estaban desmontando. Ya habían hecho un arreglo y se había desmontado el tranque de Huigalpa. Ya habían hecho un arreglo y se había después desmontado el tranque que estaba en San Pedro del Lóvago. Pero después ese arreglo lo traicionaron y llegaron a matar a los campesinos que estaban ahí.